Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. La Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanec, obtiene su personería jurídica en el Ministerio de Comercio Exterior el pasado 10 de noviembre del 2016 y desde su creación tiene como principal objeto la representación y la defensa de los intereses del sector exportador de banano frente a otros agentes económicos, institucionales, privados y públicos, nacionales e internacionales, involucrados en la cadena del banano. Por otro lado, también la prestación de servicios adecuados a nuestros asociados que le permitan contar con información oportuna con relación a aspectos técnicos de producción, así como de inteligencia y apertura de mercados, de manera directa o a través de convenios con instituciones nacionales e internacionales. Además, información logística sobre exportación, así como también brindar un centro documental y estadístico y promover la responsabilidad social y ambiental de todos nuestros asociados y establecer oportunidades de negocios para nuestros afiliados. Acorbanec actualmente está conformado con 37 socios que representamos alrededor del 36% de toda la exportación de banano del Ecuador. Finalmente, nuestro gremio Acorbanec viene promoviendo y trabajando en una producción bananera sostenible. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para la presente fecha, viernes 17 de septiembre del 2021. Vamos a compartir importantes informaciones con nuestros seguidores en la página de facebook.com/revista Banana Export. Buenos días, Lilibet, bienvenida. Muy buenos días, Clever. Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a la emisión del noticiero Banana Export. Enseguida presentamos la noticia del momento. Pedro Álava González es el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador. El nuevo ministro de la controvertida cartera del MAC es un profesional agrónomo con palmares en la empresa privada y pública. Ha ocupado cargos importantes tanto en el país como en el exterior a nivel gerencial y de manejo de proyectos que le dan un perfil profesional del más alto nivel.
Políticamente independiente, goza de una experiencia de más de 35 años produciendo, administrando empresas agropecuarias. Su enfoque ha sido a la producción y suministros de alimentos de diferente naturaleza y de consumo como frutas, cereales, leguminosas, gramíneas. Es un profesional conocedor de la problemática agropecuaria en el Ecuador y tanto de las fortalezas y debilidades de nuestro sector. El ingeniero Pedro Álava González es considerado un profesional experto en el manejo y aplicación de la actual tecnología agropecuaria, vinculado con los mejores investigadores científicos norteamericanos floridianos de la estación UF-IFAS en Imocales, quienes están ávidos de ayudarnos a dar un salto tecnológico en el uso de nuevas técnicas de investigación CRISPR, producción de semillas y variedades mejoradas necesarias para nuestro país. Su capacidad permitirá el tesón para reducir las enormes brechas tecnológicas existentes entre el campesino y los agricultores tecnificados. Goza de conocimiento práctico y experiencia para inducir dichos cambios. Contribución a la empresa privada: fue asesor agrícola privado del 2016 al 2021, gerente del departamento de riego de Greensource Landscape Support Tour, ranchos de Weston, Florida, del 2015 al 2016, investigaciones de prospección de agua de subsuelo y cálculos hidráulicos de volúmenes de agua disponibles para sistemas de riego, diseño y construcción de drenajes para un correcto manejo de los excesos de agua provenientes de lluvia. A partir del 2016, asesora externamente en riego hasta la presente fecha. Gerente técnico del rancho Vicksburg, Salomé, en Arizona. La particularidad de este rancho es que el riego se lo realiza con aguas de pozos profundos alcalinos y que deben realizarse un tratamiento adicional para bajar el pH. Fue también supervisor en Surton Garden Citrus de riego y drenaje en una propiedad de 11,000 acres en Clewiston, Florida. En su aporte a la empresa privada, estuvo trabajando en las Islas San Juan, La Maná, en Cotopaxi, contratista gerente del proyecto para la explotación de aguas del subsuelo para fines de riego. Este proyecto fue uno de los más exitosos. Se logró satisfacer una necesidad real para 2,000 hectáreas de tabaco. También fue partícipe en Constru Agrícola de 1985 a 1995, propietario y productor de 50 hectáreas de banano, consultor y constructor de obras de hidroagrícolas y proyectos agropecuarios en todo el territorio nacional. También laboró en Ray-Ban Pack de 1982 a 1984. Fue el primer gerente técnico de esta empresa fundada por el doctor honoris causa don Segundo Juan Mayorga. Hoy esta empresa es la segunda empresa productora y exportadora de banano del Ecuador. Colaboró a inicios de su creación en calidad de gerente técnico de todas las plantaciones bananeras de la provincia de Loro y Guayas. Fue el encargado de todas las etapas de la producción y del manejo del cultivo. Su paso por las instituciones públicas se dio en el desaparecido INERI, Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, de 1984 a 1986. En apenas 2 años de su contribución fue para más de 150,000 hectáreas que se beneficiaron con obras de riego. Se iniciaron los estudios preliminares de diseño técnico de las grandes obras de regulación y control de inundaciones que operan en el país. También fue subdirector del desaparecido Programa Nacional del Banano. Durante esa época se empezaron a establecer los programas de cuarentena de prevención ante la eminente llegada de la enfermedad de cigatoca negra, que hasta esa fecha se estaba libre totalmente de los efectos de esta costosa enfermedad. El ingeniero Pedro Álava González también ha contribuido con la publicación de algunos libros en su rama: diseño de riego por goteo, diseño de riego para espacios verdes y campos deportivos, fertirrigación, blog técnico agropecuario de alimentos con la CINSA, y han sido publicados en wordpress.com. Esos son los palmares del nuevo ministro de Agricultura, a quien le deseamos obviamente todo el éxito del mundo, que pueda cumplir y sobre todo pueda llegar al término del periodo del señor Guillermo Lasso, pues cumpliendo su actividad de llevar a la agricultura por buen camino.
Los titulares. Con el auspicio de Guatemala es 53% más productiva en banano que Ecuador. Productores de Canarias objetan ley de la cadena agroalimentaria. Pudrición de cogollo, enfermedad devastadora de la palma africana en Latinoamérica. Las tarifas de flete spot tocan techo. Los titulares fueron presentados con el auspicio de Acorbanet. Recuerden, amigos, visitar su página www.acorbanet.com. Nuestro invitado Franklin Vega, ingeniero agrónomo, desarrollador de una técnica novedosa para el control de la pudrición del cogollo en la palma africana. Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias, renuncia de la ministra del MAC del Ecuador. La salida de la ingeniera Tangi Vera Mendoza del MAC, una cuota política y regional de la provincia de Manabí, uno de los bastiones que le dio el triunfo a Lazo a su ascenso a la presidencia de la República, solo demuestra algo que es para todos conocido. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es un ministerio político, pero sobre todo es un ministerio donde se conjugan muchos intereses económicos nada fáciles de manejar. Esto ha quedado demostrado en el manejo de la crisis del arroz y el banano, sin mencionar los otros cultivos, caña, maíz, entre otros, que le ha tocado manejar a la ingeniera Tangi Vera. Si bien ella no es una profesional agrónoma, que es lo que muchos cuestionaron cuando Lazo la designó a secretaria, tiene a su haber una vastísima experiencia como productora de ganadería y plátano, que no le alcanzó para hacer un manejo eficiente de los problemas que el sector agropecuario arrastra de décadas. El sector arrocero y bananero, los pequeños productores de estos dos sectores, tenían un reclamo puntual a la ministra y al presidente: el respeto al precio oficial prometido en campaña. Esto no se les ha podido cumplir y fue el inicio de la conflictiva relación con la funcionaria, que entre reuniones de acercamiento y compromisos, el tiempo se le fue sin que pudiera conjurar la caída de los precios de estos productos en el mercado spot. La salida de la ministra no soluciona el problema agropecuario del país, que tiene que enfocarse en una agricultura empresarial y dejar el viejo esquema de la finca o chacra. Tiene que ir a producir en escala para bajar costos significativos y salir con fuerza a promocionar sus productos con los diferentes mercados. Lo que está haciendo los bananeros con la participación en ferias importantes en los mercados de Europa, Asia y Medio Oriente. Si no tomamos el toro por los cuernos, como se dice en el argot popular, tendremos siempre los mismos problemas coyunturales de precios políticos, que lo que hacen es quemar a los ministros de Agricultura, y no importa los palmares con que llegue el profesional que llegue, si no hay una cultura de producción competitiva en el que la productividad y el mercado vayan de la mano. La oferta no puede estar divorciada de la demanda, y más si hablamos de productos de exportación.
Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Guatemala es 53% más productiva en banano que Ecuador. Mientras Ecuador produce 1.950 cajas de banano por hectárea al año, Colombia y Costa Rica tienen una producción de 2.400 cajas y Guatemala bordea las 3.000 cajas. El sector bananero de Ecuador se encuentra acosado por un escenario de alza constante de costo y una baja en el precio del producto en medio de la amenaza del hongo Fusarium R4T. Si ya el panorama es poco prometedor, hay un factor adicional, la baja de productividad del sector ecuatoriano frente a sus pares en la región, de donde sale el 60% de la producción mundial de la fruta. Según datos de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanet, el promedio de producción anual de Ecuador alcanza las 1.950 cajas por hectárea. Mientras tanto, Colombia y Costa Rica producen anualmente unas 2.400 cajas por hectárea y Guatemala bordea las 3.000 cajas anuales por hectárea. En el sector bananero reconocen que se requiere invertir en las plantaciones y en tecnificación. Ecuador tiene 10.000 productores de plátano, aparte de 8.000 productores de banano. La mayoría posee pequeñas fincas con poco poder de inversión económica. Un estudio de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena estableció que la diferencia entre las grandes fincas y las pequeñas es abismal. Mientras las grandes fincas tienen riego tecnificado y drenaje de calidad que hace necesario solamente a un trabajador, los pequeños productores requieren de 5 jornaleros por hectárea debido a los problemas de riego y drenaje. Ante esto, recientemente la exministra de Agricultura, Tania Vera, había sostenido que el único camino para la reactivación económica del sector agropecuario es la tecnología, el riego, el agua, entrega de semillas de calidad y maquinaria agrícola, fortalecer la competitividad de los pequeños y medianos productores. Caen exportaciones y precio, pero suben costos, según Acorbanet. Hasta junio de 2021, Ecuador exportó 194,64 millones de cajas de banano, 9,32 millones menos que en el mismo periodo de 2020. Entre las causas están el alza en el costo de fletes en hasta un 62% debido a la escasez mundial de contenedores, lo que hace que los grandes consumidores prefieran a productores más cercanos geográficamente. Por ejemplo, Guatemala ha ganado presencia en Estados Unidos por distancia logística, mayor productividad y precios más competitivos. China prefiere a los productores del sudeste asiático. Pero no solamente el volumen ha bajado, ya que los productores latinoamericanos del banano emitieron un documento en el que califican a 2021 como el más catastrófico de los últimos 10 años, llegando la caja a $11 por 18.5 kilos al momento de desembarque. En otro ámbito informativo, productores de Canarias objetan ley de la cadena agroalimentaria. Los productores de plátanos de Canarias vuelven a objetar la llamada ley de cadena agroalimentaria. Señalan que tienen una ley cadena, por lo que piden una verdadera ley, porque vienen viviendo una desleal competencia desde hace 3 décadas por las bananas de terceros países. Las objeciones han sido expuestas este 14 de septiembre en una asamblea general convocada por ASPROCAN, donde han informado que se han visto la necesidad de pedir amparo a la Unión Europea para tratar de frenar lo que ellos llaman una ley que extinguiría su actividad. Ya el pasado mes de marzo pidieron al Parlamento de Canarios aplicar la excepcionalidad para el plátano sin que hayan tenido una respuesta. Escuchemos al vocero de los plataneros de Canarias, el señor Domingo Marín, presidente de ASPROCAN. Los productores de plátano defendemos una renta digna y es por ello por lo que pedimos una ley de cadena que nos proteja de la injusta y desleal competencia que desde hace más de 30 años sufrimos por parte de la banana de terceros países. Sin embargo, esta norma no solo no afronta esta situación, sino que genera el efecto contrario, pues además se aplica únicamente a los productores de plátano de Canarias y no a las multinacionales bananeras. Hemos trasladado insistentemente nuestra situación al Gobierno de España y nos hemos visto obligados a pedir amparo a la Comisión Europea para intentar evitar así las gravísimas pérdidas a las que nos enfrentamos y que harían insostenible la continuidad de nuestra actividad. De hecho, el pasado mes de marzo de 2021, el Parlamento de Canarias aprobó instar al Gobierno de España a aplicar la excepcionalidad del plátano de Canarias a los artículos de la ley
que el sector necesita. Sin embargo, esta voluntad de la Cámara representativa de todos los canarios no está siendo respetada, ya que a día de hoy dicha excepción no está prevista en la tramitación parlamentaria de la Ley de Cadena Alimentaria. En representación de todos los productores de plátano, queremos alertar de la irresponsabilidad de ofrecer a los agricultores un mensaje que promete supuestos ingresos que sin duda merecemos y necesitamos, pero que están fuera de la realidad del mercado libre en el que competimos y que no pueden materializarse en caso de aplicarse la ley, tal y como está ya demostrado. Por tanto, el sector necesita soluciones ante una ley de cadena alimentaria que no garantiza que el producto pueda cobrar su fruta por encima del coste de producción, no impide que los productores de banana continúen aplicando prácticas desleales en contra de los productores de Canarias, sino que, al contrario, las refuerza, sí nos obliga a destruir inevitablemente desde 100 y hasta 300 millones de kilos de plátano al año o, en su defecto, a afrontar sanciones millonarias por la ley. Con esta ley de cadena alimentaria se favorece a la banana y se da la espalda al plátano de Canarias. Llevamos año y medio negociando con los partidos, sobre todo con el partido del gobierno, que es el PSOE, y sí es cierto que hemos ampliado nuestra actividad a otros partidos que también votan en este momento. Hay que pensar que hace unos meses gran parte del Senado y del Parlamento nos votó a favor de nuestra propuesta de excepción a la ley y seguimos con esa intención, es nuestra máxima. Estamos absolutamente convencidos del sector de que la ley para nosotros es negativa, no estamos aquí como si esto fuera un capricho del sector platanero, estamos hablando del 100% del sector profesional que se dedica a la comercialización y sabemos que va a hacer mucho daño, sobre todo porque además a la banana, que es nuestro mayor competidor, la ley no se le aplicará. Entonces, la nuestra no es un enfrentamiento político, es un enfrentamiento técnico, de que tenemos argumentos de sobra técnicos para decir que la ley tal y como está lo que hará es bloquear la comercialización de plátano de Canarias. En este momento hasta el Ministerio no nos ha demostrado que esté el caso desatascado, porque técnicamente hemos tenido un periodo de negociación abierto desde la visita del ministro el pasado mes de mayo y no se llegó a una solución óptima. Domingo Marín enfatiza que la primera propuesta que hubo fue de la excepcionalidad. Sí, bueno, la primera propuesta que hubo fue una propuesta de excepcionalidad. Lo último que estaba sobre la mesa son las propuestas de enmienda de los partidos nacionalistas canarios, tanto Nueva Canarias como Coalición Canaria, en que estaban el articulado en el que se pretende hacer una enmienda transicional entre todos los partidos para sacarla adelante y que de alguna manera el plátano puede estar dentro de la ley sin que le afecte la ley, porque al final es lo único que se está pretendiendo. No se está pretendiendo que la ley, estamos convencidos que la ley no va a servir para nada al sector, pero al menos que si estamos en la ley, el sector no esté dañado. O sea, el gran problema de la ley es que al poner un precio mínimo de mercado nos obliga, porque si se incumple la ley, las multas son grandísimas. Entonces, la ley nos coge por un lado en ese sentido, nos impide comercializar porque nos ponen la ley, y si el sector deja de comercializar, estimamos entre el 30% y casi el 100%, dependiendo de cómo se haga cumplir la ley, pues dejamos desabastecido un mercado que nos coge nuestro competidor que lleva 30 años intentando desplazarnos y de una manera fácil, en poco tiempo, en 4 o 5 años, nos quitará de en medio. Ese es el problema que tiene la ley. Al asegurar un precio mínimo, una ley como esta para nosotros no tiene fundamento teórico ninguno. Si no hay ninguna ley económica agraria que diga que esto tiene soporte, no hay nada que lo sea. Porque cuando uno habla de oferta y demanda, tiene siempre que tener unos kilos por detrás. No es lo mismo vender 1 millón de kilos de algo que 3 millones de kilos de algo. Y la ley no se mete en eso, siempre quiere asegurar un precio mínimo. Y eso conlleva a que queden kilos por detrás. Entonces, eso es lo primero que decimos, que la ley no tiene sustento, no tiene sustento teórico, no es realista, no se puede aplicar en ningún sitio, solo en países de economía centralizada. Con su precio nada más nos desplazan del mercado. El precio de coste que quiere asegurar, porque es una ley tremendamente demagógica y que es fácil que la sociedad y los agricultores se la crean. No, es que el agricultor necesita un precio mínimo, vale, ponemos el precio mínimo, pero si no hay quien lo compre, lo tenemos que tirar. Vale más vender algo a precio inferior, que ocupe un nicho, un hueco de mercado frente a nuestra competencia
Y siempre serán, aunque sean pocos ingresos, algunos con respecto a no recibir ninguno por esa producción. Entonces la ley es para nosotros un sinsentido. Sin embargo, el gobierno de Canarias ya anunció que finalmente la ley de cadena alimentaria recogerá en una disposición adicional un régimen especial para el plátano que permitirá a los agricultores canarios colocar puntualmente su producto a pérdidas siempre que en el cómputo del año sus ingresos por venta no sean inferiores a sus costos. Esta novedad fue trasladada por el secretario general de Agricultura del Ministerio, Fernando Miranda, a la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, durante una reunión que mantuvieron este martes en Madrid. Según Van Ostende, en el debate final de la ley se va a introducir vía enmienda una disposición adicional con medidas específicas para salvaguardar el plátano. Amigos televidentes, enseguida damos paso a nuestra sección de entrevistas. Pudrición del cogollo, una enfermedad devastadora de la palma africana en Latinoamérica. Esta enfermedad ha diezmado las plantaciones de palma africana a lo largo de Latinoamérica, afectando más de 1,5 millones de hectáreas. Solo en Ecuador la afectación es de más del 60% de 270.000 hectáreas que tenía el país hasta hace unos pocos años. En diálogo con el ingeniero Franklin Vega, investigador de la empresa SB Bioinsumos Agrícolas y Agro Rojas Rivera, vamos a conocer cuál es la técnica que puede salvar el cultivo en Ecuador y los otros países donde ya se han recuperado importantes áreas de sembrío de este cultivo, que tiene excelente perspectiva de seguir siendo fuente de ingreso de los productores nacionales. Muy buenos días, muchísimas gracias al ingeniero Franklin Vega. Él es un técnico, ingeniero agronómico del vecino país de Colombia. Nos visita por el problema de la producción de cogollo en el país. Han desarrollado ciertos productos y ciertas técnicas agroculturales que podrían beneficiar a los productores de esta región, donde también somos importantes productores de palma africana. Recordemos que Ecuador tiene aproximadamente, o tenía aproximadamente 270.000 hectáreas de palma africana, de las cuales obviamente hay un 60% y un poco más afectadas por el problema de la producción del cogollo. Ingeniero, ¿qué tan importante es esta enfermedad en cuanto a daños dentro del cultivo de la palma africana, no solamente de Ecuador, sino de la región? Buenos días. Pues básicamente el problema de pudrición de cogollo está diseminado por toda Latinoamérica. Desde Costa Rica hasta, es muy incipiente todavía en Perú, pero se presenta en Costa Rica, Honduras, Salvador, Colombia, Brasil y Ecuador con mayor fuerza. Y igualmente, pues los reportes que hay de Perú son muy pocos, pero algo ya hay de PC. En la generalidad de las zonas donde se presenta el problema, ocasiona que sea un problema letal, o sea, se van a morir las palmas. En el Perú, en Ecuador, ustedes han vivido esta situación durante varios años y se han hecho bastantes investigaciones al respecto. Igualmente en Colombia, donde nuestro país se divide en 4 zonas: zona norte, zona centro, zona oriental y zona suroccidental, de las cuales prácticamente la zona central y la zona suroccidental se volcaron hacia el híbrido porque el PC acabó prácticamente que todo lo que tenía que ver con el material genético. En estos momentos, en la zona norte se presenta el problema con una gran presión, una gran fuerza, y ya van cerca de las 49.000 hectáreas que haya, van cerca de unas 9.000 hectáreas erradicadas. En la zona oriental el problema no es letal. En la zona oriental las palmas se recuperan, pero muy lentamente. En el transcurso de unos 3 años y medio, 4 años, vuelven a ser productivas, pero es como si naciera otra palma dentro de la palma. O sea, empieza a emitir racimos que son de 1 kilo, 1,5 kilos, y así progresivamente
con el pasar del tiempo va tratando como de estabilizar la producción que tenía cuando se enfermó. Ya, y acá que han identificado de dónde es originaria obviamente la producción de cogollo, porque imagino que esto nos viene como, hay dos formas de diseminar, según tengo entendido, uno a través de esporas, es decir, a través del viento, y otro también a través de la pega de variedades, es decir, de la siembra de variedades, que podría ser allí una manera de diseminarse la enfermedad. No, el problema, pues nosotros le apuntamos a la parte más que tiene que ver con un desbalance nutricional y es lo que nos ha venido dando resultados. En el Ecuador ocurre, o sea, en el Ecuador y en Tumaco pasa algo muy, muy particular, que las palmas se enferman y al enfermarse, esta produce una pudrición con bastante olor, lo cual hace que el Rhynchophorus vaya y ataque esas palmas. Pero el Rhynchophorus no es el agente causal de la enfermedad, es una consecuencia porque él empieza a comer hasta que llega el meristemo y prácticamente después de que se come el meristemo, pues va a matar la palma, ¿no? Pero lo nuestro está orientado hacia la parte nutricional y hacia el trabajo que vamos a montar y hacia el control de Rhynchophorus con un insecticida. Todo es de origen orgánico y mineral. Claro, ahora, ustedes apuntan obviamente al balance nutricional, como dice, es decir, a fortalecer el ARN de la planta, la propia capacidad de la planta de resistir a un ataque de la producción del cogollo antes de que llegue, antes que se inocule, porque ya una vez inoculado, imagino que el tema pasa a otros linderos o a otros estadios que son un poquito más difíciles. Sí, es más difícil. No sé, pues voy a hablar como estados iniciales y estados avanzados. Nosotros manejamos una tabla con 5 grados de escala y un cráter, que es cuando prácticamente la palma ya no tiene nada. Pero en estados iniciales nosotros hemos logrado recuperar las palmas en un promedio de 3 meses, más o menos, después de estar afectadas. Y ya en los estados muy avanzados siempre nos demoramos hasta un año. Pero hay que aclarar que cuando están atacadas con Rhynchophorus es muy complicado porque realmente no sabemos dónde va la afección, porque como el estípice no se puede rajar para ver dónde va la plaga, entonces no sabemos si el Rhynchophorus ya ha llegado a esa parte meristemática o no ha llegado. Entonces esos síntomas muy avanzados que nosotros llamamos cráter y grado 5, es mucho más dispendioso recuperarlas si se recuperan, pero más por el problema Rhynchophorus que el problema de PC. Claro, ahora hay algunos que dicen que por ejemplo, cuando tenemos ya una afectación de un 40%, debemos abandonar el proyecto de continuar con la plantación, porque evidentemente ya tenemos ganado como la enfermedad con una gran parte y la necrosis ha avanzado. ¿Qué opina usted respecto a esas alternativas o por lo menos a esos pensamientos de que cuando llega a un 40% hay que abandonar el proyecto? Para el trabajo del cultivo de palma yo pienso que de todas formas no se debe abandonar, hay que agotar los últimos recursos y todos los días está saliendo algo nuevo, ¿cierto? Y yo no puedo decirle a un agricultor, venga, vaya, tumbe su palma, tiene 100 hectáreas, por más afección que lleve, de todas formas se tiene que tratar de seguir luchando porque es una inversión muy grande el cultivo de la palma africana. Entonces yo no puedo ser tan drástico en estas medidas de decir que tan radical en decir que hay que abandonar un cultivo. Nosotros hemos logrado recuperaciones cercanas entre el 75 y 80% de las palmas que tratamos. Entonces, ese 20% generalmente es por lo que le estoy comentando, ¿cierto? Que son ya palmas que han sido atacadas por Rhynchophorus y el Rhynchophorus va muy profundo, entonces ahí realmente ya no tenemos nada que hacer. Sí hay que ser muy juiciosos en todo lo que tiene que ver con la parte de fitosanidad, incluyendo sobre todo en la zona, porque he andado ya varias plantaciones aquí en la zona, yo estoy ubicado en estos momentos en La Concordia,
y he visto que el problema de rincófulos es bastante delicado porque la población es muy alta. Entonces hay que ser juiciosos en el trampeo, en tratar de hacer los controles de rincófulos, que pues eso ya es como más en detalle en la parte técnica, ¿no? Claro, Pero ahora en lo que respecta a la sanidad del suelo, ¿qué importancia tiene dentro del manejo del manejo cultural del cultivo? Y eso tiene que ser un manejo integrado, o sea, suelos que se encharcan son suelos que hacen más susceptibles a las palmas, suelos con malos drenajes, cultivos mal fertilizados. Toda la parte técnica es un conjunto en lo que tenemos que trabajar, no solo la parte sanitaria y dejarle solo a la parte sanitaria, que es un producto milagroso y que va a recuperar. No, todo es un conjunto de cosas en los cuales debemos ser muy juiciosos para lograr como sacar adelante los cultivos. Ya. Ahora, ¿usted considera que se ha visto afectada la oferta de aceite de palma en relación a la cantidad de zonas afectadas de los palmicultores? Pues claro, porque de todas formas, en nuestra zona, en la zona oriental, siempre se reduce cuando un cultivo está afectado por PC. La cantidad de fruta se reduce casi en un 60% en lo que tiene que ver con una producción normal. Pues donde no hay, donde se acaba la palma, como las zonas de Tumaco, las zonas de la zona central, pues igualmente esperar a que nuevamente los cultivos empiecen a producir, pues la cantidad de aceite se va a ver mermada. Eso es lógico. Claro, en Colombia, aproximadamente ¿cuántas hectáreas de palma tienen sembrado ustedes? Alrededor de 490.000, un poquito más. Un poquito más que de las 270.000 que teníamos nosotros. ¿Desde hace cuántos años aqueja el PC a los palmicultores? En Colombia el problema empezó en el año 94. Aquí en el 97. Sí, en la zona oriental fue donde se presentó en el 94 y se empezaron los trabajos desde ese tiempo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué dice la academia, los genetistas? ¿Tienen ellos alguna manera de producir una palma libre de este problema, que un híbrido o una variedad que sea totalmente fuerte al ataque del PC? Pues se logró a través de los trabajos genéticos lograr obtener el híbrido, más no es totalmente resistente. Él igualmente tiene un porcentaje de susceptibilidad que, pues como es tan corto plazo el que llevamos con el híbrido, que realmente no sabemos hasta cuánto puede llegarse a afectar por el mismo PC, ¿no? Pero sí hay un material que es mucho más resistente que el mismo guineo. Claro, esto es más o menos como el tema la marchitez del banano a través del FOC R4T, que hay ya un híbrido de Cavendish, el Formosana 208, creo que es producido en Taiwán, y que obviamente tiene una tolerancia, no una resistencia total, pero sí una tolerancia a la enfermedad, que imagino que dentro de esos parámetros está el híbrido logrado para el caso de la palma. Es lo mismo, es un híbrido que es producto de la africana del cruce de la africana con la palma americana, y de ahí obtenemos el híbrido, y es, como usted dice, es tolerante, mas no es resistente. Claro. Ahora, ¿qué futuro usted le mira a la industria de la palmicultura frente a esta coyuntura de la enfermedad, del problema que al parecer ha sido uno de los más fuertes ataques que ha tenido el cultivo? Discúlpeme que la última parte no lo... Sí, no lo le preguntaba que qué futuro usted le mira a la palmicultura latinoamericana frente a la coyuntura del ataque del PC al cultivo. ¿Considera que la academia, que la ingeniería agronómica, que el trabajo de investigación, todos podrán encontrar una fórmula, una estrategia que por lo menos reviva las posibilidades de mantener la competitividad de esta industria frente a nuestros competidores?
Y yo creo que nuestra academia en toda Latinoamérica es suficientemente fuerte para encontrar una solución al problema y pues en este punto estamos nosotros como aportando un granito de arena a ver si logramos encontrarle una solución al problema. Nosotros venimos trabajando, o yo vengo trabajando desde el año 97, desarrollando un producto para el control de PC, y como le digo, las recuperaciones que yo he logrado en plantaciones han sido entre el 75 y el 80%. Entonces, a raíz de esto, pues entramos en contacto con el ingeniero Hugo Fabricio de SBBiotech hace como unos 3 años. Y él estuvo en Colombia visitando los cultivos que nosotros hemos tratado. Y la venida mía era para el año pasado. Pero se presentó todo esto de la pandemia, todo fue coyuntural, entonces todas las cosas, todo se alargó y no pudimos iniciar trabajos, pero el objetivo era iniciar trabajos desde el año pasado aquí en el Ecuador. Ahora entonces estos trabajos ya se han iniciado y están compartiendo ustedes esa información, esas experiencias con nuestros productores. Sí, estamos haciendo unos centros iniciales para ver en qué estado están los cultivos y de esta forma empezar a hacer los tratamientos en cada una de las plantaciones que estamos haciendo los centros. Claro. Y obviamente estimo que han tenido contacto con la gente de ANCUPA. Pues realmente yo de esa parte sí no sé, porque eso lo ha manejado directamente la empresa de aquí de Ecuador. Ok, ingeniero Franklin Vega, muchísimas gracias por la información compartida y bueno, esperamos que esos resultados estén pronto al servicio de los palmicultores en general. Pues, conocemos la importancia de la industria de la palma en nuestro medio, lo que involucra social y económicamente a este cultivo y sobre todo es uno de los cultivos tanto de uso interno como de producción, de exportación en algunos momentos, cuando la tonelada obviamente del aceite de palma se pone interesante y se lo puede comercializar hacia afuera. Muchas gracias y buenos días.
Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Hapag-Lloyd confirma que congelará las tarifas en las rutas que salen de Asia hacia Europa y Estados Unidos. Hapag-Lloyd ha confirmado que dejará de aumentar las tarifas de flete spot en las rutas que salen de Asia hacia Europa y Estados Unidos. Neil Howe, jefe de comunicaciones corporativas de la línea naviera basada en Hamburgo, informó que la compañía considera que las tarifas de spot han alcanzado su máximo y que no son necesarias nuevas alzas, según ha publicado Bloomberg. La medida se produce después de que SMA y CGM congelaran la semana anterior las tarifas, afirmando que daban prioridad a las relaciones de largo plazo tras un repunte que ha hecho que algunas tarifas spot se hayan multiplicado por más de 6 veces en el último año. Los aumentos de los precios se produjeron cuando la recuperación económica coincidió con la reducción de la capacidad de transporte marítimo, lo que supuso una presión inflacionista para los fabricantes de Asia que ya estaban lidiando con el aumento de los precios de las materias primas y la electricidad. Aunque el repunte histórico llevó a los organismos reguladores marítimos de los Estados Unidos, China y Europa a reunirse virtualmente la semana anterior para debatir el impacto de las cadenas de suministros mundiales paralizadas, la decisión de Hapag-Lloyd no fue solicitada por los gobiernos o los reguladores, subrayó Hawks. En otro ámbito informativo, Kimitec construye en Almería el mayor centro de biotecnología agrícola de Europa. La empresa Kimitec, dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de biopesticidas, bioestimulantes, prebióticos y probióticos, ha realizado una inversión de 50 millones de euros para la ampliación de su planta en la localidad de Almeriense de Vicar, que se convertirá en el mayor centro de biotecnología agrícola de Europa. Kimitec nació en el 2007 de la mano del empresario sevillano, aunque nacido en Barcelona, Félix García, y 14 años después cuenta con 250 empleados y está presente en más de 94 países de todo el mundo. Tiene filiales en Estados Unidos, Brasil, Latinoamérica y China, además de oficinas comerciales en Marruecos, Hungría, Turquía, Italia, países bálticos, Argentina, India, Rusia, Australia y Francia. El pasado año facturó 20 millones de euros y este ejercicio prevé alcanzar los 35 millones, aunque las previsiones de crecimiento para los próximos años son explosivas, reconoce el confidencial Félix García, que firmará un nuevo acuerdo, esta vez con El Salvador, para aplicar sus productos a las principales plantaciones del país centroamericano. Son muchos los acuerdos firmados en los últimos meses para ser proveedor de productos de firmas como Única, la mayor cooperativa española hortifrutícola, Prima Flor, dedicada a la producción de frescos, ensaladas y alimentación saludable de conveniencia, Bollo Internacional Freeze, especializada en la producción de cítricos, melones y sandía, o Novagrix, empresa referente en instalaciones agrícolas, sistemas inteligentes de riego o invernaderos tecnificados. En 2019, Kimitec inauguró la primera fase de Mavi Innovation Center, el mayor centro dedicado a la agricultura natural de Europa y uno de los mayores hubs de biotecnología aplicados a la agricultura natural del mundo, tras una inversión cercana a los 20 millones de euros. Desde esa ampliación, la empresa cuenta con unas modernas instalaciones de más de 5.000 metros cuadrados, a los que suma otros 1.000 metros cuadrados de invernaderos con un equipo de investigación y desarrollo de más de 50 profesionales que actualmente trabajan en el desarrollo de productos biológicos basados en la naturaleza y en la comprensión de los cultivos y de sus mecanismos de crecimiento y protección. No creo que haya otra empresa que dedique el 20% de sus recursos a la investigación y desarrollo como nosotros, asegura el empresario. De hecho, Kimitec ha invertido desde el 2013 más de 20 millones de euros en investigación y desarrollo en proyectos propios y en colaboración con otros centros y entidades públicas, y es la única empresa del sector con 4 proyectos Horizonte 2020, uno de los máximos reconocimientos a la investigación europea. Con la nueva fase de ampliación, la capacidad de producción de la compañía se multiplicará por 10, pasando de los 7 millones de litros actuales a unos 70 a partir de finales del próximo año,
También el empleo se va a multiplicar según confía el CEO de Quimitex. Vamos a pasar rápidamente de los 250 empleados actuales a más de 500 y creemos que solo el comienzo, señala Félix García. Por otro lado, fincas de Guatemala sufren inclemencia de temporal lluvioso. Nuevamente, la inclemencia del temporal de lluvia se ha ensañado con algunas fincas en Guatemala, según videos que circularon en la red y luego fueron compartidos. Las lluvias llegaron a inundar grandes extensiones del cultivo de banano, poniendo en riesgo las inversiones recientes que han hecho los productores. La preocupación es porque algunas de estas áreas son siembras recientes que han quedado totalmente inundadas. Las lluvias ya pararon un poco, pero el daño ya ha sido causado, según afirmaron algunos pequeños productores o medianos productores de zonas que se habían regenerado después del paso de los huracanes ETA y IOTA. Y no se sabe qué va a pasar pues, en el futuro con relación a la esta. También nos compartieron un video que me hubiera gustado participar a ustedes. Lamentablemente está de muy mala calidad, pero vamos a comentarlo brevemente. Se trata de una denuncia de personas inescrupulosas que van y cortan las hojas de las matas de banano de las fincas, afectando primero al productor y luego estas hojas son utilizadas para hacer bollos, para envolver los bollos o envolver los productos comestibles. Pero resulta que estas hojas o estos bananos no son cultivados orgánicamente. Debería ser lo natural, es decir, lo exigido por el consumidor final que va y compra su bollo sin saber que ha sido el producto envuelto en una hoja que ha sido tratado químicamente. No solamente que afectan al consumidor final, sino que también afectan obviamente al pequeño productor porque le merman las hojas que necesita para la cosecha de banano. Generalmente se requieren entre 8 y 10 hojas que debe tener la mata de banano para que sea una fruta excelente, que tenga la consistencia, que tenga el grado Brix necesario y obviamente que tenga el peso que se requiere para poder hacer una caja de banano. Sin embargo, esta denuncia nos hicieron llegar y la queremos compartir con ustedes. También les anunciamos que el día lunes vamos a tener como invitado al ingeniero Javier Cárdenas, CEO de Agrosoc, quien nos va a dar información sobre la nueva tendencia de poner los servicios del sistema de producción en red. Esto le va a significar un menor costo para los productores, van a tener realmente una ventaja y se rompe también ese tabú de que solamente los medianos y grandes productores pueden tener esta tecnología. Ya con los servicios en la nube, cualquier productor pequeño de 10, 15, 20 hectáreas puede acceder. Y se espera que obviamente para el 2025 la mayor parte de las plantaciones bananeras existentes en Ecuador estén siendo manejadas a través de la nube con una empresa que les dé el servicio completo de pesaje, el servicio de seguimiento de las tablas de mermas y todos los detalles que tienen que ver pues, con la producción, lo que antes se hacía manual. Esto se dejará de hacer definitivamente y se dará paso a la tecnología del manejo de la información en la nube. Con esto nos despedimos, concluimos la información correspondiente para la fecha de hoy, viernes 17 de septiembre del 2021. Estaremos el día lunes con más informaciones. Hasta entonces, muy buenos días. Así, amigos, concluimos la emisión del noticiero Banana Export. Regresamos el día lunes con más información. Que tengan un excelente día.
Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura. En el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com